Tenim aquí l'11a edició d'aquest Mobile Social Congress, un esdeveniment més rellevant que mai, per com cada cop les grans empreses del Big Tech semblen que no estan a favor de la protecció dels drets humans i dels digitals de les usuàries. En aquesta edició hem utilitzat també el descolonitzar la tecnologia perquè ens ha semblat important fer una anàlisi dels impactes socials i ambientals que ja venim denunciant des de fa temps des d'aquesta perspectiva de com el colonialisme segueix imperant en les cadenes globals de la tecnologia i que marquen una mica com es dissenya, comercialitza i s'utilitza aquesta tecnologia, qui guanya i qui perd en aquest model tecnológico actual. El proyecto Galgo Race, que es un equipo conformado por diferentes personas que venimos del movimiento del activismo antirracista sobre todo, pero también del movimiento feminista y también otras integrantes de la academia, que lo que hacemos es fundamentalmente pivotar sobre tres ejes, ¿no? Hacemos investigación de cómo los sistemas reproducen desigualdades raciales y de ahí pasamos a la segunda parte de nuestro cometido, que es generar sensibilización y aportar información respecto a cómo esto sucede, y también hacemos un trabajo de incidencia política en el sentido de que intentamos que nuestros trabajos y nuestras investigaciones produzcan algún cambio a nivel político, a nivel legislativo, a nivel institucional. Existen diferentes formas de las que se manifiesta el racismo dentro de estas tecnologías. Por un lado, en un plano más individual, donde son personas las que diseñan, piensan, desarrollan, implementan estas tecnologías, y eso hace que se trasladen los sesgos de raza, género, clase, etcétera, a esas tecnologías y por lo tanto generan un efecto discriminatorio posterior en base a eso. Y por otro lado, que es también una de las cuestiones que nosotros intentamos derribar, es que también hay una lógica política en eso.